Pues mi nombre es Miriam Saraí Chávez Reyes. Yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Iztapalapa, hice el doctorado. El título de mi tesis es La presidencia de comunidad en el estado de Tlaxcala, participación ciudadana, representación política y pertinencia territorial. Descripción de la tesis. El link de descarga de la tesis se encuentra en la descripción. Bueno, el interés de la tesis surgió a partir de la experiencia que tuve en conocer las presidencias de comunidad en el estado de Tlaxcala. Yo llegué a Tlaxcala y me empecé a enterar de que había, no solamente el orden local era el municipal, sino que había formas de organización muy tradicionales que estaban cristalizadas en la ley orgánica municipal y que se llamaba presidencias de comunidad. Yo me empiezo a enterar de esto por pura casualidad y empieza a tener sentido como todas las fiestas que hacen, como todas los procedimientos de asambleas. Me empiezo a enterar de que hay sistema de cargos, que hay asambleas, que hay comisiones, que se hacen faenas y que hay una presidencia de comunidad. Y entonces yo digo, ¿cómo que eso no es igual a lo municipal? Pues no, tienen procesos diferentes. Y entonces empiezo a ver, a estudiar sobre ellas, a observarlas con mayor detenimiento y a ver cómo se organizan. Y eso me lleva bueno, ya tengo como esta parte empírica y la quiero ver, la quiero analizar, pero desde otra manera mucho, que nos lleve como a las teorías, a la explicación científica, a la explicación de otro nivel. Y empiezo a buscar teorías o buscar de qué manera puedo vincularlo y debato sobre la democracia. Y bueno, puedo ver ahí en este contexto o en esta gran teoría la posibilidad de vincular los procesos liberales con los comunitarios. Y esta es una discusión que se da desde hace mucho tiempo ya en la ciencia política, la forma en que convive el liberalismo y el comunitarismo. Se le ha catalogado al comunitarismo desde muchas formas. Pero la idea central es que la comunidad y los grupos, los espacios comunitarios tienen importancia en la definición de los sujetos, de los individuos, contrario a la postura liberal, donde se plantea que el ser humano es el ciudadano, es esta persona única, posibilitada de derechos, investida de derechos y de obligaciones, que genera como toda la dinámica social. Entonces, empiezo a tratar de vincular la perspectiva política de estas presidencias de comunidad, cómo se vincula lo liberal y lo comunitario. Esto me permite definir de qué manera empiezo a distinguir sobre qué indicadores o a partir de cómo lo voy a ver. Y surgen dos conceptos ahí, participación ciudadana y representación política. La participación ciudadana nos permite ver cómo los sujetos pueden pasar del solo la elección, la participación electoral, es decir, elegir a tu representante y llevar a la participación mucho más dinámica, a una participación que implica tomar decisiones y que los gobernantes se enteren y discutan con la población. Y la representación política a partir de esta figura que yo la denomino una figura política de representación, que es el presidente de comunidad, que puede o no estar vinculado con partidos políticos, pero que necesariamente tiene que haber generado participación dentro de la comunidad, a partir de cargos religiosos, de cargos civiles, de cargos políticos, y es de esa manera como va generando como este andamiaje y esta posibilidad de tener presencia como candidato, no más allá de ser elegido, sino solo para poder ser candidato. Y estas candidaturas se van gestando entonces no con tu adherencia a un partido político, sino con tu presencia, con tu actividad dentro de estas comunidades. Entonces, ahí empezamos o empiezo a rastrear cómo esta dinámica no tiene cabida hace poco tiempo, sino que se genera desde procesos incluso precoloniales. Y esto queda de manifiesto en algunos documentos, ha sido documentado históricamente, cómo se van cambiando la forma de organización con la llegada de los españoles, con la colonización, y y se cristaliza ahora en la figura presidencias de comunidad de una manera mucho más compleja, porque ahora aparecen dentro de la ley orgánica municipal, en el artículo 120 están colocadas sus posibilidades, todas estas características que lo vinculan al ayuntamiento, pero que le dan cierto margen de libertad
para que pueda organizar a la comunidad según las necesidades específicas. Y ahí pues empiezan a haber una serie de complicaciones y de diferencias entre hasta dónde llega la participación ciudadana, hasta dónde llega la participación comunitaria y la representación en estas dos dimensiones, ¿no? La liberal y la comunitaria. En el estado de Tlaxcala existen 394 presidencias de comunidad. No existen en todos los municipios del estado, pero sí en la gran mayoría. 94 de estas eligen a su presidente, a su representante, por usos y costumbres. El resto lo hace a través del voto liberal, libre, directo, secreto. Entonces, es esa discusión, esta forma de relación y de posibilidad que tienen estas presidencias de comunidad, particularmente en este estado, características de ser más allá de las dinámicas locales y trascender a los procesos de carácter municipal. Enseñanzas académicas o sociales de la tesis. Dentro de las enseñanzas, a partir del trabajo de investigación, fue esta posibilidad de vincular o entrar al debate entre los procesos liberales, a este gran debate que se da en la ciencia política entre los procesos liberales y comunitarios. Contribuir con una experiencia, porque creo que fue mucho más allá de discutirlo teóricamente, porque teóricamente puedes abordarlo, discutirlo de muchas maneras, presentar incluso modelos, metodologías, pero llevarlo a la parte empírica me parece que es sí una parte, un elemento fundamental cuando nos ponemos a ver qué hace y hacia dónde va la ciencia, ¿no? Porque va mucho más allá de solamente presentarlo como una posibilidad y bajarlo y ver cómo esas teorías nos pueden ayudar a reflexionar y analizar un contexto. En este caso fue el contexto de Tlaxcala. Primeramente, pues vimos esas teorías, esas grandes teorías liberales y del comunitarismo vinculadas a un tema de investigación, a un problema. Y por otro lado, también está esta posibilidad de, de ver y llamar hacia, los ojos hacia el estado de Tlaxcala y específicamente a su forma de organización local, porque cuando pensamos en procesos de usos y costumbres o procesos indígenas o sistemas comunitarios indígenas, la referencia por antonomasia siempre va a ser el sur del país. Va a ser Oaxaca, va a ser Guerrero, y hay mucha experiencia, hay muchos documentos que así avalan este tipo de trabajos, sobre todo en estos estados. Pero muy poco se ha abordado lo que pasa en el estado de Tlaxcala, porque en realidad la población indígena es muy poca comparada con la de Guerrero y Oaxaca. Es apenas el 2% de la población y no está concentrada en ninguno de los municipios. Está diseminada, quizá los que están como más pegados hacia la parte alta del volcán La Malinche, pero no existe como mucha atención a lo que ocurre en el estado. Y creo que esta tesis presenta esa oportunidad de conocer una experiencia comunitaria en estados que aparentemente no son o no tienen esencia indígena, pero que como lo demuestra en el trabajo de investigación, pues no está objetivamente, no lo puedes ver de inmediato, como si puedes verlo en otros estados. Pero por supuesto que aparece, por supuesto que está incluso institucionalizado, y ese es otro problema también, porque está dentro de la ley orgánica municipal, en el artículo 120 se identifican cuáles son las funciones de esos presidentes de comunidad, cuál es su forma de elección. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones tiene todo un tema sobre reconocer y no reconocer esas presidencias de comunidad que eligen por usos y costumbres. Y entonces se crea como toda una problemática y también una posibilidad de ver a estas organizaciones como baluartes de la organización comunitaria en el centro del país. Entonces, eso me parece que es muy significativo. Enseñanzas personales o experiencias de la tesis. Bueno, las experiencias personales creo que fueron muchas, a muchos niveles. Hay una parte profesional, por supuesto, de poder tener contacto con personas muy capacitadas y muy vinculadas a los procesos liberales, a los procesos comunitarios sobre todo. Aprendí a generar una estrategia metodológica, que eso me parece que es fundamental en cualquier trabajo de investigación, porque si defines la pregunta muy claramente, tienes una parte importante. Si defines los objetivos, tienes
otra parte importante, no sé, ya llevas como un 50%. Pero cuando defines la metodología, creo que ahí se refleja cómo vas en verdad a bajar toda la parte teórica que ya viste, incluso cómo vinculas la parte teórica con la empírica, se ve en la metodología y por lo tanto se va a ver en los resultados. Esta creo que fue la parte más delicada, generar los elementos metodológicos, y ahí fue como una búsqueda continua de ir a diferentes bibliotecas, y un documento que me encontré muy, muy importante para el trabajo, lo encontré en el Instituto Mora, en una tesis al Instituto Mora de maestría, y entonces ahí generaba como todos estos indicadores para medir y para observar la participación ciudadana en general. Y entonces eso me fue dando como mucha luz sobre, pues es algo parecido, no igual, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le movemos? Y entonces empieza como la parte creativa de ver de qué manera lo voy a llevar a lo observable y después cómo analizar esos datos. Creo que eso fue una parte crucial que costó mucho, pero que al final ya cuando veo digo, pues sí, tenía que ser así, ¿no? Te lleva algún tiempo, pero es muy satisfactorio después cuando lo ves y dices, pues que es que no habría de otra manera, ¿no? Tendrías que buscar por esa parte. Y por otro lado, me permitió conocer varios estados, no, varios municipios del estado de Tlaxcala que desconocía, varios procedimientos, porque como comentaba, son 394 presidencias de comunidad. Ninguna en su organización eh, subjetiva es igual. Todas tienen procedimientos diferentes. Algunas que eligen por voto constitucional tienen más semejanza con los procesos tradicionales comunitarios o los usos y costumbres, y incluso unas que eligen por usos y costumbres parecen más a los procesos de voto constitucional. Entonces, es una diversidad de procedimientos, de embrollos también, de cuestiones políticas, de cuestiones culturales, de jurídicas. Entonces, es como un mundo muy, muy significativo y muy complejo el que se vive no solo a nivel municipal, sino desde nivel comunitario. Y esto va subiendo, ¿no? Empieza con lo barrial, con lo comunitario, se va al municipio, y entonces se generan procedimientos mucho más complejos que solamente elegir a tu presidente de comunidad, a tu regidor. Es un proceso y contactos diferentes donde hay posibilidades y una aportación muy importante de las comunidades hacia la democracia comunitaria, liberal y en general para las posibilidades democráticas de este país. Comentarios finales. Bueno, finalmente quiero agradecer esta oportunidad y este espacio para poder hablar sobre mi trabajo de investigación y para contar algunas de las experiencias, y agradecer muchísimo a Wicamexco y este espacio que da para poder conocernos, comunicarnos, vincularnos, y ojalá que puedan seguir como más espacios como este para poder tener un intercambio de opiniones, conversar, conocernos y pues seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? Agradecemos la participación de nuestro ponente. Los invitamos al siguiente episodio de Háblame de tu tesis. Producción: Flor Idalia Estopiera Antonio, Eric Giovanni González Cruz. Edición de audio y video: Neshtia Imagen.